placer, el orgullo de tener con nosotros a Loreta Castro Reguera. Ella es originaria de la Ciudad de México, estudió arquitectura aquí en la UNAM, tiene una maestría en arquitectura por la Academia de Arquitectura de Mendrisio en Suiza y una maestría en diseño urbano por la Escuela de Diseño de la Universidad de Harvard. Ha recibido muchos reconocimientos, entre los que podemos destacar el premio Drucker, que otorga la Universidad de Harvard en 2010, investigación alrededor del mundo sobre diseño urbano y manejo de agua en ciudades propensas a inundaciones, el reconocimiento a Abraham Budowski de la Facultad de Arquitectura, el reconocimiento a jóvenes creadores del CONCA, el reconocimiento a Enrique Yáñez a la arquitectura social que otorga el Colegio de Arquitectos. Desde 2018 forma parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte y también recibió el apoyo extraordinario de la beca Marcelo Zambrano de CEMEX. Es fundadora de Taller Capital. Su trabajo fluctúa entre proyectos de vivienda asequible, paisaje y diseño urbano sensible al agua. Es profesora aquí de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Ha sido conferencista en distintas universidades en México, en la Universidad de Harvard, en la Fundación AEDES de Berlín, en la Universidad de Weimar en Colombia, en la Universidad de Nancy en Francia y en el Congreso de la Asociación Internacional de Arquitectos en Sudáfrica, entre otros. Durante los últimos 7 años, Loreta ha trabajado junto con Manuel Perló Cohen en la creación de acupunturas hidrourbanas dentro del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, junto con un equipo multidisciplinario de la universidad. Desarrollaron el Parque Hídrico Quebradora como proyecto piloto. Este proyecto recibió en 2017 el Premio Oro para la región Latinoamérica de los Lafarge Holcim Awards para construcción sustentable y en 2018 el Premio Oro Global otorgado por la misma fundación, convirtiéndose en el primer proyecto mexicano en recibir ambos reconocimientos, los más relevantes a nivel mundial en la materia. Actualmente elabora un plan para replicar las estrategias de este proyecto dentro de la Cuenca de México. Muchas gracias, Loreta, bienvenida. No sé si Guillermo nos quieras presentar la ponencia. Todo gusto, Carlos. Bueno, pues Loreta, bienvenida. Casa. Nos va a dar la conferencia magistral Ciudades Sustentables, la cual, bueno, versará con las posibilidades que tiene el paisaje para convertirse en el medio adecuado para sustentar los procesos de transformación del entorno físico y urbano de manera sustentable. Se presentarán casos de estudio en Latinoamérica, China, India y Europa. Con más detalle se presentarán las propuestas de acupunturas hidrourbanas para la Cuenca de México. Por último, se explicarán los procesos de investigación y diseño que generan este tipo de proyectos. Pues nada más comentar a los que están en Livestream, por favor, las preguntas al final con micrófono para que puedan escuchar a la gente que está conectada por internet. Adelante, gracias, bienvenido. Gracias, muchas gracias por estar aquí, por estar interesados en este tema, y para mí obviamente es un honor poder dar este módulo de diplomado en esta que es nuestra casa, la UNAM, la Facultad de Arquitectura, y que ha sido también una importante cuna para parte del trabajo que les voy a presentar el día de hoy. Titulado Ciudades Sustentables, aunque en realidad es una parte, digamos que no les voy a hablar en general de las ciudades sustentables, sino les voy a hablar de mi aproximación al diseño arquitectónico y cómo casualmente ha entrado en este tema de la sustentabilidad sin realmente tener esa intención detrás, ¿no? Estos son los temas que vamos a ver, en el orden que vamos a ver. Primero, ¿qué es la ciudad del siglo XXI? ¿Qué significa el paisaje como una infraestructura? ¿Qué casos de estudio alrededor del mundo hay de este tipo de intervenciones? Y luego 3 proyectos que han ido generando las intervenciones de acupunturas hidrourbanas.
Bueno, entonces vamos a empezar a hablar del tema de ciudad. Y me gustaría saber antes, ¿quién de aquí es arquitecto? No, arquitecto. ¿Hay urbanistas? ¿No hay diseñadores industriales? No. Ustedes son arquitectos en su mayoría y una urbanista. Ingeniero, filósofa. Pero con diseño y construcción sustentable, introducción y edificación. Muy bien. ¿Ingenieros? No, pues muy bien, muy interesante. Y bueno, pregunto esto porque muchas veces el tema de la ponencia es ciudades sustentables, y muchas veces ni siquiera sabemos qué es ciudad o qué significa el tema ciudad en el siglo XXI, ¿no? La ciudad, siempre tenemos esta idea que es la definición de la Real Academia de lo que es ciudad: conjunto de edificios y calles regidos por un ayuntamiento cuya población densa y numerosa se dedica por lo común a actividades no agrícolas. Esa es la definición que todos tenemos en nuestra cabeza. Pero la realidad es que la ciudad se ha percibido de maneras muy diferentes a través de los siglos. Y específicamente durante la segunda mitad del siglo XX se empezó a teorizar sobre las modificaciones que habían sufrido las ciudades tradicionales como se fundaron originalmente, que aunque siempre han estado en transformación, casi podríamos decir que hasta la revolución industrial las ciudades empiezan a mutar de una manera muy drástica y a transformarse en una cosa muy diferente a lo que la gente pensaba de ciudad, ¿no? Que era más bien el grupo de personas que vivían adentro de un muro, ¿no? O que vivían haciendo actividades diferentes a las que se hacían en el campo. De pronto entra la industrialización y entonces la ciudad deja de estar dentro de los muros y empieza a esparcirse fuera. Y resulta que hay actividad urbana en las zonas que anteriormente eran rurales, porque las fábricas no necesariamente están adentro de las ciudades, muchas veces ocupan los territorios rurales o que eran rurales, y empieza a surgir una actividad urbana fuera de la ciudad. Entonces, me gusta empezar esta conversación explicando un poco la percepción de los teóricos y de los arquitectos sobre la ciudad desde las diferentes disciplinas relacionadas con el diseño, pero también desde la filosofía y desde la planeación urbana. Y la primera definición que les presento es esta, que es de Ian McHarg. Ian McHarg es un paisajista escocés que después de la guerra se muda a Estados Unidos y realmente su práctica la desarrolla en Estados Unidos. Y como pueden ver en esta definición, que se las voy a leer, dice: puedes confirmar un destino urbano a partir de la estridencia en aumento de las luces neón, el horizonte disminuido, la pérdida del acompañamiento de la naturaleza, hasta que estás solo, con el hombre en el corazón de la ciudad, basurero de Dios, o deberíamos llamarlo Bedlam, pues la cacofonía lo habita. Es la expresión del inalienable derecho a crear la fealdad y el desorden a partir de la codicia privada, la máxima expresión de deshumanización del hombre para el hombre. Y esta definición me parece muy sintomática de la ciudad del siglo XX, porque realmente empieza a polarizarse y a hacerse muy evidente la ciudad industrial y la ciudad infraestructuralizada y estas ciudades satélite, y cómo la ciudad se empieza a esparcir en la parte rural y de alguna manera cambia la percepción de ciudad que tradicionalmente se tenía. Ian McHarg, que es paisajista, obviamente ve como toda la parte negativa de las ciudades y lo trata de remediar a través de su práctica, que en este caso es el paisaje. Pero al mismo tiempo, y en un año muy cercano, es más, un año antes, Henri Lefebvre escribe este texto que se llama El derecho a la ciudad, y él lo ve de una manera muy distinta, ¿no? Y se los leo también. El derecho a la ciudad no puede ser concebido como un simple derecho a visitar o como un regreso a la ciudad tradicional, que es un poco lo que tienen en su cabeza ahí en McHarg, ¿no? Él dice, no, el derecho a la ciudad no es nada más ir como turista o regresar a estas ciudades de medioevo, ¿no? Estas ciudades compactas y de teatro roto y ciudades como más características que se van autoconstruyendo. Dice, solo puede ser formulado como un derecho transformado y renovado a la vida urbana,
La ciudad es un derecho a la vida urbana, porque la vida urbana sale de lo que antes eran las ciudades. No importa si el tejido urbano comprende al campo y lo que sobrevive de la vida rural, siempre y cuando lo urbano, lugar de encuentro, prioridad al valor del uso, inscripción en un tiempo promovido al rango del recurso supremo entre todos los recursos, encuentre su base morfológica y realización práctico-material. O sea, la ciudad tiene validez y el derecho a lo urbano tiene validez siempre y cuando se brinde la posibilidad de disfrutarlo a la máxima expresión, digamos, ¿no? Y después, por su parte, está el arquitecto Alberto Rossi, que también escribe sobre la ciudad desde un punto de vista de la práctica y de la posibilidad que da la ciudad, ¿no? Y entonces habla de la ciudad como, dice, no solamente como arquitectura, hablo de arquitectura, no quiero referirme solo a la imagen visible de la ciudad y al conjunto de su arquitectura, sino más bien a la arquitectura como construcción. Me refiero a la construcción de la ciudad en el tiempo. O sea, habla de la ciudad como la ciudad que se construye, que se transforma y que siempre tiene esta posibilidad de rehacerse, de repensarse, de la ciudad que en realidad es un laboratorio y que la hace el ser humano, y el ser humano se ajusta a ella, pero también tiene la posibilidad de que no le queda y la puede rehacer, ¿no? Pienso este punto de vista, independiente de mis conocimientos específicos, puede constituir el tipo de análisis más global acerca de la ciudad. Esta se remite al dato último y definitivo de la vida de la colectividad, la creación del ambiente en el cual ésta se vive, que es otra vez lo que decía Lefebvre, ¿no? Que es que haya esa vida de la colectividad y sea una ciudad para todos, ¿no? Y Manuel Castells, que es uno de los teóricos urbanos más importantes de nuestro siglo todavía, dice: las ciudades están determinadas socialmente en sus formas y en sus procesos. Algunas de sus determinantes son estructurales, vinculadas a tendencias profundas de evolución social, que trasciende la singularidad geográfica o social. O sea, es más fuerte la evolución social que la especificidad de un sitio, ¿no? Y todas se agotan y tuercen por actores sociales. Y esto es muy cierto, porque muchas veces vale más lo que dice un político en un momento determinado de cómo se va a modificar algún punto específico de la ciudad, que la colectividad o la tradición o lo que un grupo ha hecho durante siglos, ¿no? Que imponen sus intereses y valores para proyectar la ciudad de sus sueños, que esto es un hecho. O sea, proyectamos la ciudad de nuestros sueños desde cualquiera que sea nuestra profesión o no profesión. O sea, cada quien tiene un ideal de cómo vivir la ciudad y luchamos contra el espacio de nuestras pesadillas, ¿no? Y esto es muy claro. Si vemos la ciudad como esta colectividad, este conjunto de grupos sociales, siempre hay grupos que luchan por las diferentes posibilidades de ciudad, ¿no? Los vecinos que no quieren que su calle se pavimente porque pues ahí vas a salir a pasear con su perro. O sea, siempre hay un grupo que defiende determinada situación y normalmente renuentes a la transformación, ¿no? Porque estamos acostumbrados a algo y muchas veces es difícil poder imaginar un algo mejor, y quienes lo pueden imaginar y logran juntar grupos para ir por ello, pues tienen esa posibilidad de transformar el lugar en el que viven. Y por último, esta que es la más reciente, de David Harvey, la ciudad, como alguna vez escribió el notable sociólogo urbano Robert Park, y esta me encanta, es el intento más consistente y exitoso del hombre de rehacer el mundo en el que vive, como un deseo de su corazón. Pero si la ciudad es el mundo que el hombre creó, es entonces el mundo en el que está condenado a vivir. Por lo tanto, indirectamente y sin un sentido claro de la naturaleza de su tarea, en hacer ciudad, el hombre se rehace a sí mismo. Y esto se me hace una definición muy inspiradora, se me hace una definición que, si la comprendemos profundamente, empezamos a entender cuál es nuestro rol como ciudadanos, sea cual sea nuestra profesión, y como arquitectos o como diseñadores urbanos o como ingenieros, desde el punto de vista de las posibilidades que nos da nuestra profesión para realmente ser actores que somos capaces de transformar y de crear esa ciudad
de nuestros sueños, ¿no? Siempre con un gran grado de responsabilidad atrás, porque no nada más se trata de hacer por hacer, sino realmente de poder incidir de la manera más, digamos que de la manera que tenga los mejores efectos posibles. Y entonces vamos a esta imagen que habla de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que se hicieron en 2017, creo, en la reunión de 2017, y el número 11 son las ciudades y comunidades sostenibles. Porque resulta que la mitad de la humanidad, 3.500 millones de personas, vive hoy en día en las ciudades. Y se prevé que esta cifra aumente en 5.000 millones para el año 2030. Aumente a 5.000 millones, o sea, 1.500 millones de personas más van a vivir en ciudades. Y yo aquí diría, no necesariamente en ciudades, sino en zonas urbanas, ¿no? Que es lo que hablábamos hace un momento, en esta ciudad difusa, esta ciudad que se expande, donde ya deja de ser la actividad rural para convertirse en una actividad urbana, una actividad de fábrica, una actividad de economía, ¿no? de servicios, perdón. El 95% de la expansión de los terrenos urbanos en las próximas décadas tendrá lugar en el mundo en desarrollo. O sea, ahí es donde debe de estar nuestro ojo, ¿no? En el mundo en desarrollo, que es el que va a crecer. Actualmente, 883 millones de personas viven en barrios marginales. Y la mayoría se encuentra, 883 millones. La mayoría se encuentra en Asia Oriental y Sudoriental. Las ciudades del mundo ocupan solo el 3% de la tierra, pero representan entre el 60 y el 80% del consumo de energía y el 75% de las emisiones de carbono. O sea, somos los que vivimos en las zonas urbanas, realmente tenemos la huella más pequeña en cuanto a ocupación, pero la más grande en cuanto a consumo, ¿no? La rápida urbanización está ejerciendo presión sobre los suministros de agua dulce, las aguas residuales, el entorno de vida y la salud pública, ¿no? Y es un hecho, nosotros lo vivimos, los que vivimos en esta ciudad todo el tiempo, ¿no? Cuando hay contaminación, ya todos con tos, todos enfermos, ¿cómo se llama? Que ahora todo el mundo, la influenza, ¿no? Todo el mundo la influenza y se vuelve el mal colectivo, y si la contaminación o el frío y el cambio de temperatura, o sea, realmente se vuelven como estos males que impactan a muchos, aunque la huella en verdad es pequeña. Bueno, lo del agua, la cuestión del agua que es todo un tema. Y luego dice, desde 2016, el 90% de los habitantes de las ciudades respiraba aire que no cumplía con las normas de la Organización Mundial de la Salud, lo que provocó un total de 4.2 millones de muertes debido a la contaminación atmosférica. Más de la mitad de la población urbana mundial estuvo expuesta a niveles de contaminación del aire al menos 2,5 veces más altos que el estándar de seguridad. O sea, estos datos son oportunidades, ¿no? En realidad, todos estos problemas no son otra cosa más que oportunidades. Porque una cosa es sentarte con los brazos cruzados y decir qué mal, la ciudad es terrible, como Ian McCall, que tampoco se sentó de brazos cruzados, pero más bien empezar a entender cómo todos estos problemas, lo que realmente significan es la posibilidad de transformarlos y de revertirlos. Y se pueden hacer específicamente a través de profesiones ligadas al diseño, como son las nuestras, ¿no? Y esto, creo que esta es una frase que lo explica muy bien. 2.500 millones de personas adicionales estarán viviendo en ciudades para el 2050. Cerca del 90% de este crecimiento tendrá lugar en Asia y África. Únicamente China será el hogar de 1.000 millones de habitantes para el 2030. India no se queda atrás. Pero casi 80% de la infraestructura urbana que existirá en 2050 todavía tiene que ser construida. O sea, nos vienen 30 años de enormes posibilidades de incidir en cómo se hace ciudad y de incidir en cómo se hace ciudad en el siglo XXI, que creo que esa es la cosa que realmente es inspiracional, ¿no? Sabemos todos los problemas que hay, sabemos todos los daños que suceden en las ciudades, pero también hay una gran posibilidad de que esas ciudades se construyan de la mejor manera y se cree realmente la ciudad del siglo XXI que es capaz de entender los errores de la ciudad
ciudad del siglo XX y los aciertos, lo mismo que de las ciudades anteriores al siglo XX, y poder generar la ciudad del siglo XXI, ¿no? Las decisiones que tomemos en las siguientes décadas afectarán a la humanidad por generaciones. Y entonces, ¿qué queremos? Esto o esto, ¿no? Podemos decidir entre cómo queremos transformar o cómo queremos incidir en la ciudad. Y la manera en que lo hemos hecho desde nuestra práctica, esta parte de incidir en la ciudad, ha sido a través de entender que el paisaje que muchas veces se entiende solamente como una imagen bucólica, realmente puede funcionar como una infraestructura. Y además de las infraestructuras tradicionales del siglo XX, de los tubos, carreteras, las bombas, también hay otro tipo de infraestructuras que han funcionado durante milenios, desde que la Tierra es tierra, y es el propio paisaje, que ha sido capaz de ser resiliente, ha sido capaz de absorber, de regenerarse, de recuperarse, y tenemos esa posibilidad de entender de qué manera en el siglo XXI somos capaces, a través de la tecnología que hemos desarrollado, de empezar a generar formas paralelas de infraestructuras, donde no solamente hay las infraestructuras duras, sino también hay estas infraestructuras suaves, infraestructuras paisajísticas que pueden ayudar a mitigar el estrés al que las infraestructuras duras están sometidas. Y para hablar de eso, vamos a hablar un poco de la teoría del paisaje después de los años 50, y regreso a Ian McCall, que es el padre de esta teoría, o digamos el primero que pone el dedo en ese renglón, y habla del arquitecto, y dice: si es sensible a los procesos de la naturaleza, a los materiales y a las formas, sus creaciones serán apropiadas al lugar, satisfarán las necesidades del proceso social y del albergue, serán expresivas y perdurarán. Y esto está visto de una manera, todavía podríamos pensar superficial o muy poética quizá, pero realmente también es muy profunda, ¿no? Porque habla del proceso social, o sea, entiende este proceso de transformación tanto de la gente que vive en el campo como de la gente que vive en la ciudad, y entiende que está ligado a los materiales y a las formas y a la necesidad de entender el lugar para que lo que uno haga como intervención perdure, ¿no? Y tenga una relación íntima con el lugar donde se está estableciendo. Y a partir de Ian McCall hay toda una corriente de arquitectos norteamericanos, que es donde realmente se genera esta teoría del paisaje como infraestructura, y después se toma en otros lugares. Pero yo me voy justamente a esta línea, que es la línea directa de Ian McCall. Entonces, con Pierre Bélanger, que es el que acuña este término de la infraestructura paisajística, dice: el proyecto será contingente en un rango de prácticas procesuales, de reversión, reversibilidad y reflexibilidad. O sea, el proyecto es capaz de revertir situaciones, de ser reversible y de ser reflexivo, de sincronizar situaciones, de de materializarlo, y además de generar una experiencia, ¿no? Esta interpretación provee campo para el diseño de sistemas ecológicos, o sea, poder diseñar el sistema, ¿no? Lo plantea Ian McCall y lo refuerza Pierre Bélanger. Más suaves y sueltos, donde el diseño de microintervenciones tiene macroefectos, produciendo nuevas relaciones a través de sistemas de comercio, intercambio, transporte, movilidad y comunicaciones. O sea, une la parte de los sistemas naturales con los sistemas duros y los sistemas económicos, ¿no? Cómo en realidad se puede crear un gran sistema a partir de entender el contexto y las relaciones con las que se va a trabajar. Charles Waldheim, que también es uno de los más importantes exponentes del tema, habla del paisaje a escala territorial, puede convertirse en una infraestructura urbana. Los tradicionales proyectos de paisaje del siglo XIX, que integran al paisaje con la infraestructura, como Central Park en Nueva York o Back Bay Fence en Boston, funcionan como ejemplos canónicos. Y esto es muy importante porque Central Park y Back Bay son proyectos de paisaje
que como experiencia primera son bucólicos, pero en realidad son infraestructuras. Sobre todo Back Bay es parte de este Emerald Necklace que se llama en Boston, que es como un collar tal cual de diferentes reservorios de agua y corredores verdes que lo que hacen es darle, no surtir, sino darle la posibilidad de guardar agua a toda la ciudad de Boston. Entonces, en esencia, eso es una infraestructura. Pero además es un parque súper bonito que puedes ir a recorrer y tiene todo este sentido del paisaje bucólico, ¿sí? Pero la gran transformación del siglo XXI es que, en contraposición, las prácticas contemporáneas del urbanismo de paisaje rechazan el camuflaje de los sistemas ecológicos con imágenes pastorales de naturaleza. O sea, no necesariamente la intervención va a ser pastoral para que la gente vaya a meditar, sino que realmente quiere mostrar que es un lugar donde hay reservas de agua, o que es un lugar donde el suelo se está saneando porque estaba contaminado por procesos industriales. O sea, hay un gran interés en hacer ver que el paisaje tiene la cualidad de funcionar como un remediador de los impactos que hubo en él, y además puede funcionar también como un gran amortiguador de nuevos impactos, ¿no? Las prácticas de urbanismo de paisaje contemporáneas recomiendan el uso de sistemas infraestructurales y de los paisajes públicos que engendran, como el mero mecanismo ordenador del campo del urbanismo, formando y cambiando la organización de asentamientos urbanos y su inevitable indeterminación de las características económicas, políticas y sociales. Charles Waldheim desdeña el diseño urbano y lo sustituye por el diseño de paisaje. Y tal cual lo dice, el diseñador urbano piensa de la superficie para arriba, los paisajistas pensamos desde el subsuelo hasta el cielo, ¿no? Y creo que eso es una manera muy válida de entenderlo. O sea, se vuelve el paisaje realmente el ordenador de lo urbano y de lo rural, porque tiene esa posibilidad de entender los dos ámbitos. Después está Kong Yanyu, que Kong Yanyu es un paisajista chino que yo creo que es el arquitecto, no solo paisajista, sino el arquitecto que ha tenido más impacto en cómo se hace el urbanismo y el paisajismo en China. Y escribe un texto muy importante que se llama Los hermosos pies grandes, donde él hace una comparación entre esta práctica tradicional china, donde las mujeres de las clases sociales altas les amarraban los pies para que cupieran en zapatos de 15 centímetros. Y dice que esos hermosos pies grandes, ¿no? esa formación o deformación de la mente para ver eso como algo bello, en realidad le daba la cualidad de belleza a algo que era cero funcional, ¿no? Porque nadie es capaz de caminar con los pies así, ¿no? Con muñones en vez de con pies. Y entonces habla y dice, escribe y dice, la belleza, lo que realmente tenemos que cambiar de forma de pensar es en empezar a entender la belleza de la funcionalidad de las cosas, ¿no? Y dice, el pie grande es hermoso porque el pie grande te permite caminar, te permite plantarte sobre un territorio y pues vivir, ¿no? A tus mayores posibilidades desde que te puedes parar. Cómo esto se transforma o se entiende a través del urbanismo, del diseño del paisaje, y dice, argumento que en nuestra era devastada y amenazada y ecológicamente dañada, el entorno construido deberá y adoptará una nueva estética fundamentada en la apreciación de la belleza de las cosas productivas y que sostienen a la ecología. Nuestro deseo de belleza, desprendido de la utilidad, se está debilitando. Pero hay mucha oportunidad para encontrar el jubiloso placer en las cosas útiles. Y esto para mí es sintomático. Bueno, este texto se me hace como un texto que comprende profundamente el momento actual que vivimos, porque hasta se puede ver en la arquitectura del siglo XX, de finales del siglo XX sobre todo, es el culto al objeto estético y a la belleza de las cosas, que además, digo, por lo menos yo fui educada en esa línea y soy feliz de apreciar esa belleza del objeto arquitectónico, pero hay un más allá del objeto arquitectónico y hay un más allá del paisaje bucólico, y es cómo la arquitectura, el diseño urbano y el paisaje está al servicio de los procesos urbanos y de los procesos de transformación.
Porque si no estamos al servicio de eso, en el momento de un sismo como el del 17 de septiembre pasado, los arquitectos no pueden responder. Y eso nos quedó claro a todos. Respondió antes el ingeniero Carlos Slim, que cualquiera de la Facultad de Arquitectura que nos dedicamos a hacer casitas bonitas, según nosotros, prototipos, que no pudimos siquiera organizarnos, y al momento de tratar de intervenir ya había 50 casas hechas. Bonitas o feas, pues la gente ya tenía casa. Entonces, en el momento en que nosotros logramos entender que tenemos que reaccionar rápido, que hay problemas reales, que se va a hacer más del 80% de la infraestructura que se necesitará para el 2050, en los próximos 30 años, entonces, en el momento que entendamos cómo meternos en ese tren, entonces el arquitecto, el paisajista, el diseñador urbano, el ingeniero, va a ser capaz de responder a esas necesidades en el momento en el que ocurren, ¿no? Y responder de la mejor manera, porque además tienes toda esta educación de orden, de estética, de apreciación, de sensibilidad, ¿no? Para encontrar el jubiloso placer de las cosas útiles, tal cual lo dice el arquitecto Yu. ¿Puedo repetir el nombre del arquitecto? Kong Yan Yu. Y el texto se llama Los hermosos pies grandes. The Beautiful Big Feet. Creo que solo está en inglés, no sé si tienes la versión. Yo creo que está solo en inglés. Lo pueden comprar en PDF. Y después James Corner, que digamos, él va sobre la estética de esta línea de pensamiento. Él dice, con el inicio del siglo XXI, el término paisaje, aparentemente descontinuado, porque era únicamente hacer jardines bonitos, curiosamente vuelve a adquirir relevancia. La aparición del paisaje en el imaginario cultural se debe en parte a la notable ascensión del ambientalismo y la conciencia ecológica global, ¿no? Lo que decía Caroline, ahora todo el mundo tiene diplomados de ciudades sustentables, porque la realidad es que nos damos cuenta que hay una necesidad de que la ciudad se haga más sensible a la situación que vivimos, ¿no? El crecimiento del turismo y la necesidad asociada de las regiones de retener un sentido de identidad, porque de repente todos nos homogeneizamos, pero resulta que no somos los mismos los que vivimos en la Ciudad de México que los que viven en Londres o los que viven en Sao Paulo, y al impacto sobre las zonas rurales del crecimiento urbano masivo. Pero el paisaje también merece un rango de asociaciones imaginativas y metafóricas, especialmente para muchos arquitectos urbanistas contemporáneos. O sea, además de que tiene que surgir volverse esa solución a estos procesos de urbanismo rápido, también tenemos esta posibilidad de imaginar y de crear, ¿no? Y de pensar y de filosofar y de hacer el mejor paisaje posible, que no solamente es estético, sino que también es funcional, o primeramente funcional, ¿no? Y por último, Alex Wall, que habla del término paisaje, que ya no se refiere a los prospectos de inocencia pastoral, sino que más bien invoca la matriz funcional del tejido conectivo, que organiza no solo espacios y objetos, sino también los procesos dinámicos y los eventos que se mueven a través de ellos. Y es otra vez regresar a lo que decía Charles Waldheim, que el paisaje, la intervención territorial, paisajística, es capaz de ordenar, ¿no? De ordenar áreas urbanas, de ordenar zonas rurales, de ordenar arquitectura, de planear casi, ¿no? Y Anita Berrizbeitia, que habla del paisaje como un programa, concebir al paisaje como un programa, o adscribir un valor funcional a un parque, que es lo que nunca nadie piensa, o sea, todos decimos vamos al parque a recrearnos, vamos al parque a jugar con los niños. Cuando el parque adquiere un valor funcional, esa es la primera ruptura radical de una conceptualización pintoresca del paisaje. Esta visión transita de un énfasis en la experiencia estética como una instancia aislada, abstracta y autónoma de la experiencia individual, hacia una en la que esas experiencias están fundamentalmente enraizadas en las realidades de la vida moderna. Entonces, el momento en el que el parque no solamente es el lugar en el que vas a jugar en la tarde o llevas a jugar a tus niños o vas a jugar fútbol el fin de semana, sino que se vuelve un lugar que capta agua y que si no la capta no tienes agua para tomar al día siguiente, o un lugar que sustenta zonas de agricultura urbana de la que todos pueden ir a cortar limones, pongamos,
Entonces, se vuelve realmente relevante y vas a ver si en ese momento no, todos los vecinos están organizados para cuidar ese espacio, ¿no? Y no se vuelve ahí el lugar que, ay no, pues el mantenimiento, la alcaldía nunca tiene dinero para mantenerlos y son un de regal. Cuando se convierten en parte de la vida urbana y en una parte esencial de ella, como cuando se rompe un tubo de agua y está luego el sistema de aguas arreglándolo, cuando el paisaje se convierte en eso, entonces empieza a recobrar un sentido muy significativo para la ciudad. Y les pongo algunos ejemplos de lugares que son infraestructuras de paisaje para que se den cuenta que no es algo nuevo, es algo a lo que la humanidad era sensible y que de repente se pierde, ¿no? Xochimilco y las chinampas, estas son las chinampas de San Gregorio, las pocas que quedan, en realidad son una infraestructura de paisaje porque son un sistema productivo, son un sistema de transporte, son un sistema de alimentación, son un sistema económico, o fueron durante muchos siglos antes de que llegara o la ciudad se transformara en lo que es el día de hoy. Central Park, que lo mencionábamos antes, no solamente es un parque, ¿no? Es lo que hace que adquiera un valor económico y un valor de suelo todo el resto de Manhattan, porque existe un área casi igual al área construida vacía, ¿no? Por ejemplo, este que es el Bos en Holanda, que es toda una red de infraestructuras de agua, digamos que es uno de los primeros parques que se diseñan en el siglo XX como un sistema industrializado y no solamente como un lugar de recreación. El High Line en Nueva York, que aunque es un paseo, en realidad es la reinterpretación de una gran estructura o una infraestructura que era una red, una vía de tren, y que en vez de tirarla, en vez de convertir esto en cascajo, pues hay un arquitecto sensible, que es James Corner, el que mencioné anteriormente, que dice esto tiene posibilidad de ser un paisaje elevado, y no solamente de eso, de crear toda una economía a lo largo de la línea, y ahora es más caro vivir junto al Highland casi que junto al Central Park. O estos humedales en Qiaoyuan, en China, que son del arquitecto chino de Hong Yan-yu, que es una red de humedales en una zona que estaba en un terreno que estaba muy contaminado, en un terreno industrial, y entonces a través de los sistemas humedales empieza a hacer una recuperación del subsuelo y limpiarlo a través de las raíces de las plantas, de meter agua, de infiltrar y de empezar a hacer todo ese proceso de revertir el daño que había sufrido este lugar. Entonces, bueno, a partir de entender que sí hay una herramienta con la que se puede trabajar para aproximarse a la ciudad, les voy a explicar un poco uno de los métodos que usamos en el taller para aproximarnos a las infraestructuras del paisaje, y es el mapeo. Y entonces les leo esta frase de Corner también. Estas revisiones posicionan el mapeo como una iniciativa colectiva y capaz de posibilitar. Es un proyecto que tanto revela como descubre el potencial escondido. Por lo tanto, al describir la acción de mapear, no quiero invocar agendas de tecnocracia imperialista y control, sino sugerir modos en los que la acción de mapear puede emancipar potenciales, enriquecer experiencias y diversificar mundos. Por lo tanto, mapear desdobla el potencial, rehace el territorio y una y otra vez, en cada ocasión, con nuevas y diversas consecuencias. ¿Alguien aquí ha tenido la tarea durante su carrera o su vida profesional de hacer un mapa? Me gustaría saber. Pocos arquitectos mapeamos o entendemos qué es mapear, o por qué mapear se puede convertir en un instrumento de diseño. Y mapear es reconocer el territorio a través de tus ojos, ¿no? Uno mapea pensando en que tiene que levantar exactamente, como si fuera un levantamiento topográfico, el territorio, pero en realidad, si piensan en un mapa, por ejemplo, de la Ciudad de México, ¿no? Un mapa turístico, ¿cuántos mapas turísticos diferentes han visto? Y cada mapa turístico está hecho bajo los ojos de una instancia que tiene un interés específico en hacer ese mapa, ¿no? El mapa turístico de la Ciudad de México, de los museos de la Ciudad de México, pues te enseña dónde están los museos de la Ciudad de México y cuáles son quizás las líneas de metro más cercanas.
El mapa del metro te enseña el metro, ¿no? El mapa de los parques, pues te enseña dónde están los parques, de las atracciones turísticas dónde están estas, de los sitios arqueológicos dónde están los sitios. O sea, mapear significa reconocer el territorio a través de una mirada específica. Y en el momento en que nosotros nos acercamos al territorio con una intención de proyecto, por ejemplo, sin querer empieza uno a abstraer del territorio lo que te interesa que esté en ese mapa, porque es imposible mapear la ciudad completa, ¿no? El simple hecho de mapear ciudad universitaria, sería imposible mapear ciudad universitaria con todos los rincones y diferentes ámbitos y diferentes materiales que existen, ¿no? Pero si quieres mapear dónde están las facultades de ciudad universitaria, entonces sí puedes empezar en medicina aquí, arquitectura, psicología, tal. Entonces, mapear lo que realmente es un instrumento para identificar, para leer un sitio, y después se puede convertir, cuando uno empieza a dominar el mapeo, también en una manera de vertir en un papel las intenciones que tienes con respecto a un tema determinado, que es lo que dice James Horner. Entonces les quiero enseñar este mapa, que ni siquiera tiene un territorio, pero es uno de los mapas más conocidos, que se llama el mapa de Minard, que lo que muestra son a las tropas de Napoleón cuando salieron de París o de Francia para conquistar Moscú, cómo las tropas se van debilitando según van subiendo, según va llegando el invierno, hasta que llegan a Moscú, haciendo una quinta parte de los que salieron, les va fatal y se regresan y llegan una 20ª parte de la que salió. Entonces este es un mapa que lo que muestra es la gran, ¿cómo se llama? La gran derrota, exactamente, la gran derrota de Napoleón cuando quiso conquistar Moscú, ¿no? Y es un mapa porque tiene una ubicación en Francia, tiene un Moscú acá, cruza aquí algunos ríos, o sea, se entiende cómo van subiendo las latitudes por las que pasan, bajo los ojos de esta persona que específicamente quería demostrar cuánta gente salió y cuánta gente regresó a París, ¿no? Y después están estos que son unos mapas mucho más seductores o mucho más estetizados, que son las interpretaciones del paisaje, por ejemplo en este caso de las zonas de riego en un área determinada de Estados Unidos, o que mapea los terrenos que dan al río Mississippi, que es este. Y algo súper interesante de es cómo los frentes de los terrenos son lo más cortos posible y las longitudes lo más largas, porque lo que necesitan todos es tener frente del río para que haya agua y que puedan regar sus tierras, ¿no? Entonces empezar a entender cómo el mapeo sirve para comprender un sitio. Que habla de un nodo ferroviario y cómo las vías del tren van indicando una dirección hacia diferentes zonas de un territorio. Y entonces, cómo estos mapas se convierten en una manera de identificar problemas, ¿no? Que es una de las cosas, la primera cosa que hay que hacer para poder proyectar en el territorio. Este ejemplo es un mapa de la Ciudad de México que hicimos en el taller, que habla de la cuenca de México, que es esta, con toda su topografía, todos sus volcanes, la posición que tiene la Ciudad de México en la cuenca y todos los sistemas de agua y de drenaje que se necesitan para que esta ciudad exista, ¿no? Habla de un corte donde se ve la cuenca y además tiene todo el balance hídrico. Y con este mapa podemos entender un problema que es una ciudad, que ahorita lo van a ver en otro, una ciudad en la que había agua y en la que ya no queda nada de esa agua. Y bueno, les voy a empezar a hablar del tema a través del cual nos aproximamos en el taller a las ciudades o a este tema de sostenibilidad, aunque no es una palabra que usemos, más bien nunca la usamos, pero la palabra que sí usamos es el agua y la manera en la que las ciudades se han diseñado junto con el agua. Y para aproximarnos a este tema, en el año 2010 tuvimos la fortuna de recibir una beca que estaba especificada
temática para hacer una investigación sobre ciudades en el mundo que se han diseñado en base al agua, o cómo el agua determina el diseño de diferentes ciudades. Y visitamos 6 ciudades, de las que les voy a presentar 4 casos, empezando por la más antigua, que es esta ciudad en China que se llama Suzhou. Es una de las ciudades, esta ciudad tiene 3000 años de existir, y se funda en una zona de humedales, o sea, un terreno plano, inundable, pero que a través de la lectura clara del contexto, los fundadores de la ciudad se dan cuenta que es un terreno propicio para sembrar arroz y que se pueden hacer núcleos urbanos en diferentes partes de este gran humedal, y que a través de construir canales se pueden ir determinando diferentes parcelas, y que esas parcelas se vuelven el sistema productivo que le da la posibilidad de existir a la ciudad amurallada, que está también toda canalizada en el interior, ¿no? Un poco un dibujo que hice yo para interpretar esto es esta gran planicie, y luego todos estos núcleos urbanos en medio de una gran retícula de canales, ¿no? Y que el día de hoy todavía tiene zonas que se ven así. 3000 años después todavía se sigue usando el canal, se siguen como preservando estos núcleos históricos, y a lo mejor hay también grandes zonas de una ciudad contemporánea, pero digamos que la utilidad y la comprensión profunda del sitio ha dado para que 3000 años después se siga utilizando el mismo sistema de movilidad que se utilizaba cuando se fundó la ciudad, ¿no? O sea, ese es un gran acierto para el que planeó esa ciudad, no sé cómo se llama, seguramente sí, yo no me acuerdo, pero digamos que es alguien que su intervención, o un grupo de personas, sigue teniendo posibilidades aún en el siglo XXI. Otra ciudad emblemática en este sentido es Venecia. Esta es la laguna de Venecia, este es el Lido, el mar Adriático, y esta es la isla de Venecia, la isla de Murano, las islas de las Necrópolis. Como esta pequeña mancha urbana tiene todavía el día de hoy una relevancia a nivel mundial en muchos sentidos, sobre todo en la parte artística, en la parte de la creación. Y resulta que Venecia es una de las ciudades más inteligentes porque se establece en el centro de una laguna salada, una laguna de agua de mar, pero se construye a partir de una serie de pilotes de madera y de puros edificios con techos duros y plazas de tierra, ¿no? De repente se vuelve como un barco que flota, un barco de piedra y de tierra que flota en la laguna. Y donde casi no hay jardines, o sea, no hay muchos jardines ni muchos parques, más bien son plazas duras. Pero resulta que cada una de estas plazas es una cisterna, porque el agua de la laguna de Venecia era agua salada, y entonces la única posibilidad que tenían de acceder a agua dulce era a través del agua de lluvia. Entonces toda la ciudad está diseñada para captar agua de lluvia a través de los techos, conducirla por estos tubos al subsuelo, llegaban a estas campanas, y luego todo esto eran gravas que hacían que el agua filtrara hasta estos tubos, que eran unos tubos de tabique, que se llenaban con agua filtrada, y entonces la gente, a través de estas bocas de pozo, mal llamadas porque no son pozos, sino son, bueno, sí son pozos, aunque no pozos artesianos, estas bocas de pozo les daban acceso al agua potable. Entonces, la forma de la ciudad habla de la necesidad de acceder al agua, ¿no? Una ciudad más contemporánea, Curitiba, en Brasil, donde tenemos a este famosísimo alcalde Jaime Lerner, que inventa las acupunturas urbanas y que actúa en Curitiba justamente como un laboratorio de ideas, y empieza a entender cómo puede probar diferentes intervenciones puntuales y cómo estas intervenciones pueden tener efectos macro, ¿no? Y en cuanto al manejo de agua, plantea este circuito de parques y de canales que rodean a la ciudad y que van desde las zonas más altas hasta las partes más bajas, y luego con canales interiores también. Y entonces lo que hace es que el desnivel de la ciudad, digamos que el agua de descubrimiento la envía hacia este cinturón verde, el cinturón de canales,
para conducir todo el agua a la zona más baja, que es esta, y ahí hace una gran plancha de espacio abierto, de espacio verde, que es posible que se inunde en la época de lluvias y que funcione como un parque en la época de secas, ¿no? Y esa zona tiene como este gran lugar para acumular agua y luego unos canales que ayudan a que se quite como la presión hídrica de los espacios más grandes, ¿no? Y la ciudad en el centro se ve así, ¿no? En vez de un camellón cualquiera que pueden ver en Eje 6 en Iztapalapa, pues ese camellón resulta que tiene un canal, que tiene un talud, que tiene la posibilidad de que el agua crezca y no inunde ninguna de las calles de cerca, porque está pensado, ¿no? No está nada más hecho arriba para resolver el problema a corto plazo, sino que realmente está entendido como pues, una ciudad que tiene escurrimientos fluviales, ¿no? ¿Cómo hacemos esto en Iztapalapa, que está en el pleno lago de Texcoco, ¿no? Por ejemplo? ¿Qué ciudad es, perdón? Curitiba. Curitiba, en Brasil. Y por último, esta ciudad en India que se llama Hyderabad. Hyderabad es un altiplano árido, digamos que se parece un poco a Baja California, y es una ciudad antigua. Esta se sale un poco de la puse mal en la cronología, tendría que estar después de Venecia, pero lo que sucede en Hyderabad es que como era un altiplano árido, pues había falta de agua, entonces a través de los siglos los sultanes empiezan a construir una serie de cisternas a cielo abierto, que además, si alguien ha estudiado un poco de arquitectura india, será que la cisterna es uno de los elementos de arquitectura más importantes en la India. Entonces aquí hacen unas cisternas un poco más grandes, son más bien como unos lagos, unas cuencas, que eran los lugares que servían como reservorio de agua y que surtían de agua a la población. Pero durante el siglo XX crece la población desmesuradamente y entonces en época de secas estos reservorios, digamos, sin agua se empiezan a llenar de gente y de repente se convierten en lugares muy peligrosos, porque resulta que hay ciudad informal que además se inunda porque estaban hechos específicamente para captar agua. Entonces, un poco así, ¿no? Entonces, es una ciudad con colinas y de repente cada tanto uno va viendo estos laguitos, ¿no? En la urbanización. Pues eso se vuelve un problema muy grande para la ciudad. Entonces a principios del año 2000, se hace un consorcio entre una autoridad que se encarga de manejar los espacios públicos en Hyderabad y un fondo holandés para recuperar estos lagos y convertirlos en plantas de tratamiento y en parques. Y entonces lugares que están en zonas de autoconstrucción, en lugares inseguros y con poca infraestructura y equipamiento, de pronto se convierten en grandes plantas de tratamiento, en cuerpos de agua y en parques para lugares donde no hay espacio público, ¿no? Se vuelven infraestructuras que cumplen como con diversas maneras de darle servicio a la población. Y es esto que les digo, que el paisaje es capaz de tejer en vertical, no solamente en horizontal, ¿no? Más allá de un espacio público, estos lugares además tratan agua, botan de agua y proveen áreas verdes y un mejor ambiente para las zonas que están alrededor de ellos. Shanghái, aunque es una ciudad histórica, la intervención que les voy a mostrar es muy contemporánea y es también del arquitecto Kong Jian-yu. Shanghái tiene este río, que es el río Hu. Y entonces Kong Jian-yu decide trabajar junto al río Hu y hacer un gran parque lineal de humedales. Y hace este parque como un experimento, que en realidad en ese momento no tiene un uso preciso, pero se convierte en el gran experimento de humedales para tratamiento de agua residual o agua contaminada, aunque es un río muy contaminado. Y es un parque que se ve así, lo hace para la exposición mundial del 2008, que fue en Shanghái. Y toda esta zona del centro son los humedales por los que va pasando el agua, y al final entra un agua, bueno, al inicio entra un caudal muy contaminado y sale un caudal limpio que demuestra que el paisaje se puede utilizar como una forma de tratar el agua para redistribuirla, para riego
en este caso se regresa al río malamente, pero digamos que el experimento funciona. Y esa es parte de lo que mencionábamos antes, de cómo tenemos también esa posibilidad de experimentar, ¿no? Y de decir esto sí funciona o esto no funciona, justamente porque la ciudad es flexible y es este lugar donde se pueden probar cosas, ¿no? Obviamente con una idea clara y una responsabilidad atrás, pero hacer el intento, porque si no, nunca lo intentas, si solamente te quieres ir a la segura, pues entonces mejor no haces nada, porque es muy probable que te equivoques, ¿no? O que algo no salga precisamente como lo tenías proyectado. Y bueno, el último caso, que es el caso donde se vierten todos los anteriores, es el caso en el que vivimos nosotros, que fue alguna vez la Gran Tenochtitlán, un lago de 1.100 kilómetros cuadrados, que el día de hoy está habitado por una mancha urbana de 2.500 kilómetros cuadrados, donde del lago pues prácticamente casi no hay, ¿no? ¿Alguien de aquí vive en Xochimilco? Bueno, los que viven en Xochimilco son los únicos que tienen esa posibilidad de entender que sí había un lago. Del resto de la ciudad, ni por aquí nos pasa, ¿no? Nada más tenemos problemas, pero lago no tenemos, ¿no? Y la realidad es que la ciudad puede existir arriba de un lago es de verdad un logro de la tecnología, de la ingeniería y realmente es como un milagro que puede existir una ciudad de 22 millones de habitantes en lo que antes fue un lago. Y para que eso suceda, esta ciudad que era un lago, que es el primer diagrama, el primer mapeo, digamos, de los que les mostré anteriormente, esta ciudad que era un lago, el día de hoy funciona como una gran máquina que absorbe agua de otras cuencas, la ensucia y la echa a otras cuencas, ¿no? Y eso no es este gran monstruo que se come agua y lo desecha, pero que al mismo momento tiene necesidad de agua y exceso de agua, porque resulta que en un lago seguimos viviendo, aunque no se vea. El subsuelo de la Ciudad de México es el subsuelo de un lago. Nos inundamos porque el agua naturalmente se acumula en el subsuelo del lago, porque el agua es impermeable y esa es una condición que no podemos cambiar, o a veces sí, ¿no? En el aeropuerto la cambiaron, por ejemplo, en el nuevo aeropuerto. Pero digamos que son condiciones que no sabemos leer porque estamos enseñados a trabajar de la superficie para arriba y porque históricamente nuestra sociedad mestiza, que viene de la conquista, donde se implanta un sistema urbano a partir de las leyes de Indias que se dictan en España, que está a no sé cuántos miles de kilómetros de aquí, no tiene nada que ver con haber entendido la cuenca de México, que es una cuenca cerrada, una cuenca endorreica, que almacena naturalmente agua, que estaba llena de manantiales y que podía funcionar urbanamente con un sistema como el de las Chinampas o con otros, pero que realmente pudieran comprender el carácter y el contexto donde estaban trabajando. Porque seguramente los xochimilcas y los de Azcapotzalco hicieron sus mapas a su manera cuando decidieron establecerse en la cuenca y entendieron el contexto en que estaban trabajando, a diferencia de cuando llegan los conquistadores que tienen una gran necesidad por dominar y donde realmente no había tiempo de mapear, sino más bien conquistar con la forma urbana. Entonces la forma urbana, la forma renacentista de la ciudad que se piensa en Europa, se prueba realmente en América, ¿no? Y nuestra ciudad pues, es un ejemplo de esa ciudad renacentista que no considera el contexto y que es similar México que Santiago de Chile, que Buenos Aires en la retícula, y realmente lo que era un contexto natural que podría ser determinante de una manera de hacer ciudad, se empieza a convertir en un problema desde el primer momento, ¿no? Tenemos inundaciones, bueno, hay inundaciones en la Ciudad de México desde que encontraron el águila parada en un nopal devorando una serpiente. Desde el momento que se deciden meter al lago hay inundaciones, pero digamos que las infraestructuras que trabajaban con las inundaciones prehispánicas tenían más que ver con la cuenca y con el contexto que las que actualmente hacemos, ¿no? Y hay algo que a mí me gusta pensar, que se me hace como muy interesante, que es la ciudad mexica tiene una manera de comprender a su contexto y se entiende la urbanización como estos, las chinampas, ¿no? Como estas porciones de tierra que se establecen adentro del lago,
Y después llega la conquista y hace borrón y cuenta nueva y establece una nueva ciudad que toma 500 años para conseguir la resiliencia, ¿no? Que es esta palabra de moda que quiere decir que la ciudad es elástica, o sea, puede regresar a su estado anterior a pesar de que suceda algo, ¿no? O sea, hay inundaciones, y sí hay inundaciones en México, pero no nos quedamos inundados 4 años. O sea, en 1529, en 1629 se quedaron inundados 4 años. Ahorita ya no nos quedamos inundados 4 años. O sea, regresamos y pues sí, se encharcan unos 3 días, 4 días en Iztapalapa o en Polanco, o menos un día acá, en Tlalpan, ¿no? Pero como quiera regresamos a nuestro estado original. Eso no quiere decir que hayamos logrado comprender el contexto en el que habitamos. O sea, eso quiere decir que logramos dominar el contexto en el que habitamos. Pero lo que sí sabemos es que la manera en la que lo hemos logrado dominar, esa manera de traer agua desde más de 128 kilómetros de distancia y expulsar el agua a otra cuenca, no es sostenible, no en el sentido de sustentabilidad, sino en el sentido de viabilidad de la ciudad. O sea, la Ciudad de México, hoy sabemos que tiene hasta 2050 para existir con las fuentes de agua potable que conocemos el día de hoy. Y probablemente, si no encontramos una mejor solución, van a empezar a traer agua de la siguiente cuenca, que es el de Colutla, o de otra más, porque 22 millones de habitantes que generan gran parte del Producto Interno Bruto no se pueden quedar sin agua. Pero lo que es cierto es que tenemos una posibilidad de 25 años o de 30 años para empezar a entender de qué manera podemos dotar de agua a esta gran mancha urbana, que no sea necesariamente la de quitarle el agua a la cuenca vecina, sino la de entender el sistema en el que vivimos y el contexto en el que vivimos para proporcionarnos nuestra propia agua y para gestionar nuestras propias inundaciones sin tener que echar a andar tantas bombas que consumen 2.3 y no sé cuántos watts de energía, o sea, más que la ciudad de Puebla entera, para que esta ciudad no se inunde, ¿no? El día de hoy, la Ciudad de México, estamos construyendo el túnel Emisor Oriente, que está a punto de terminarse, que es el drenaje profundo más grande del mundo, el drenaje, no profundo, el drenaje más grande del mundo, mide 42 kilómetros, tiene un diámetro de 7 metros, y está hecho con la tecnología más avanzada para tunelar, ¿no? En 1910, cuando Porfirio Díaz construyó el Gran Canal del Desagüe, construyó el drenaje más grande del mundo con la tecnología más moderna para su época y que iba a salvaguardar a la ciudad de las inundaciones para el resto de sus días. En 1960, cuando se hace el drenaje profundo, lo mismo sucedió, y en 2007, que se empieza el túnel Emisor Oriente, sucedió lo mismo. Lo que quiere decir es que, por favor, si volvemos a hacer otro túnel, va a suceder lo mismo, porque ya sabemos que la estrategia túnel no es la estrategia que nos resuelve las inundaciones en esta ciudad. Podemos seguirla aplicando, pero pues siempre vamos a tener que hacer un túnel más grande, y eso no va a resolver el problema, porque cuando hay una lluvia torrencial en Tlalpan o en Coyoacán, el tubo por el que se va el agua mide 30 centímetros, porque abajo de Coyoacán no puedes meter un túnel de 7 metros. Entonces no importa que el caudal final sea de 7 metros, si el pequeño es de 30 centímetros. Entonces lo que hay que pensar es cómo controlas la inundación puntual en el lugar en el que sucede, y darle la vuelta a las estrategias y empezar a imaginarnos y a crear cosas diferentes que las que se imaginaron en 1604, porque aunque estemos trabajando con tecnología de punta, la estrategia es de 1604 y estamos en 2019, ¿no? Entonces, pues creo que sí vale la pena como replantear. Seguro hay muchas ideas en 450 años, ¿no? Y nosotros lo que planteamos es una cuenca que va más por este lado. Este dibujo es de 2013, ya no se puede hacer eso. Bueno, creo que ya lo van a volver a hacer. No sé si les va a quedar así porque está un cerro enterrado completamente abajo del lago de Texcoco, entonces las condiciones ya son muy diferentes, ya no es un lago. Es aquí es donde va a estar donde estaba, va a estar el aeropuerto. Pero sí entender una ciudad que pueda ser una ciudad más compacta, una mancha urbana que se concentre, donde los servicios estén un poco más cerca de todos y donde realmente podamos entender y comprender que podemos cuidar y preservar lo poco que queda de áreas verdes, porque esas áreas verdes no es nada más porque
que qué bonito el bosque, sino esas áreas verdes realmente son las que posibilitan la vida en la mancha urbana, ¿no? Entonces, igualmente peca el que se va a vivir a Zumpango, el que se va a vivir a, ¿cómo se llama? A Santa Fe o a Huixquilucan, ¿no? O sea, creo que hasta peca más porque los bosques de lluvia están en Huixquilucan, entonces, y además no se vieron obligados a irse ahí, van y lo compran. Entonces, nuestra obligación, ¿cuál es? Generar las condiciones para que vivir en el centro sea posible para la mayor parte de la gente, que la gente no se tenga que ir a vivir a 30 kilómetros del centro, sino que realmente pueda vivir cerca de los servicios y no seguir impactando el territorio, o sea, que la ciudad pueda crecer, pero no necesariamente en área, sino en verticalidad, ¿no? La Ciudad de México es de 2 pisos, en la mayor parte de los lugares, es una ciudad de 2 pisos, ¿no? ¿Por qué no puede ser de 4 o de 5? O sea, de 4 o de 5 no se cae todo. Bueno, de 5 pasó de 5, pero hay que ir entendiendo. Hay que construir bien también. Pero una ciudad de 4 o de 5 generalizada sí posibilitaría a mucha gente habitar en el centro, ¿no? Lo que pasa es que cuando vives en la colonia del Valle y te empiezan a hacer un edificio junto, pues entonces la tía y la abuela y la mamá y la vecina, no, se están acabando el agua. Pues no se están acabando el agua. Está densificándose la ciudad, es importante que la ciudad se densifique. Y entre más oferta de vivienda haya en el centro, pues más económica va a ser la vivienda, porque hay más para más, ¿no? Entonces bajan los precios necesariamente, ¿no? Entonces hay que empezar a entender esas dinámicas, no solamente a partir de lo que me construyeron junto a mi casa, sino a partir de esta visión metropolitana, visión de viabilidad de la ciudad a largo plazo, ¿no? Y bueno, Margarita, en esta lógica les voy a enseñar 4 proyectos que hemos trabajado en el taller que abarcan todas las escalas y que han sido, también es un poco la historia que hemos nosotros tenido para poder hacer proyectos de infraestructuras de paisaje, ¿no? Y un poco cuenta cómo hemos hecho este camino y lo que nos ha, lo que hemos recorrido para lograr, porque todavía no logramos. Entonces, el primero es el pabellón hídrico. El pabellón hídrico es un proyecto que nace de una inquietud del gobierno de la Ciudad de México por hacer un programa de cultura del agua. Y nos buscaron diciéndonos, queremos hacer un programa de cultura del agua desde la Secretaría de Medio Ambiente. Nos dieron unas bases que decían, tenemos que afectar a 2 grupos diferentes, un grupo con posibilidades económicas mejores que otro, que estén en 2 partes diferentes de la ciudad, y pretendemos que se hagan material de promoción, y pues hasta nos decían, nos imaginamos que ustedes vayan que hagan su proyecto de cultura y luego van a las casas donde hicieron esa información y miden en el medidor de la gente antes de que hagan el proyecto y después de que hagan el proyecto. Y entonces ya nos dicen pues cuánto bajó el consumo, y pueden dar artículos de promoción, así como imanes que digan lávate los dientes en 5 minutos, o pueden también ponerles dispositivos para reducir el consumo de agua, y pues eso es lo que queremos que hagan, ¿no? Casi nos decían que queremos que hagan. Pero resulta que en ese momento nosotros estábamos empezando la construcción de un parque, o íbamos a empezar la construcción de un parque, que ahorita les voy a mostrar. Y nos estábamos dando cuenta que era muy necesario concientizar a la población que iba a vivir alrededor de ese parque, de que el parque iba a ser una infraestructura, además de un parque, iba a ser una infraestructura de agua. Y necesitábamos poner algo en el territorio que nos ayudara a concientizar a la gente de lo que podía hacer ese parque, como en una escala más pequeña. Entonces yo ya tenía una idea muy clara de que quería hacer un pabellón, que se volviera un lugar para demostrar lo que iba a ser el parque, pero que además el mismo pabellón pudiera ser un poco una infraestructura. Y entonces le propusimos a la Secretaría de Medio Ambiente que en vez de hacer una campaña tradicional de cultura del agua, planteáramos hacer en 2 diferentes espacios públicos de la Ciudad de México, que uno fue en la Plaza Uruguay en Polanco y el otro fue la Macroplaza Cuitláhuac en Iztapalapa, que
se pusiera un pabellón que no solamente tuviera una exposición permanente sobre qué es el manejo del agua en la Cuenca de México, porque resulta que muy poca gente sabe que la Cuenca de México era un lago, que es una cuenca cerrada, que es capaz de almacenar agua por naturaleza, que el agua se trae desde 128 kilómetros de distancia, que el drenaje profundo tiene la pendiente revertida, que toda la basura que tiramos se va al drenaje y los tapa, ¿no? Eso casi nadie lo sabe. Entonces, en primer lugar, decir eso. Y en segundo lugar, hablar del consumo de agua, de que sí es importante reducir el consumo de agua, pero además acompañar todo de esto de un programa de actividades culturales para todas las edades, ¿no? Entonces, planteamos un programa de cine al aire libre, de charlas, de juegos para niños, y todo con fundamento en la cultura del agua, y todo, bueno, estas láminas que les cuento, ¿no? Que tenían toda esta historia de la Cuenca de México, cómo ha sido la evolución de la ciudad, cómo funciona el balance hídrico, de dónde se trae el agua, hacia dónde se ve el agua, cuánta agua se consume. Pero además, todo albergado en este espacio, que además tenía que ser como montable y desmontable, que es capaz de captar agua de lluvia, filtrar agua de lluvia y que la puede dar a la comunidad para que la consuma. Entonces, todo esto le pusimos un sistema de filtración de agua pluvial, un techo de lámina y el sistema de filtración, y después un bebedero donde la gente tenía la posibilidad de llenar un vasito de agua o un termo y tomarse el agua de lluvia. Y el pabellón hídrico, en Polanco, se veía así, y en Iztapalapa sí, aquí no se ve la plaza, pero no les quería repetir tanta imagen. Pero como podrán ver, con todas estas posibilidades de invitar a gente que conoce el tema y que podía transmitirlo a la comunidad. Acá está en Iztapalapa. Y resulta que fue un éxito, el proyecto fue un éxito. Hicimos además publicidad en redes sociales, hicimos muchísimas, porque a fuerza querían que hubiera gorritas y playeras, entonces tuvimos que hacer las gorritas y las playeras, aunque salían un poco sobrando, pero bueno, y los imanes, ¿no? Porque la persona que hizo quería sus imanes, no siempre repetí imanes 500 veces, pero bueno. Pero al final, el pabellón en sí fue un éxito. La gente en Iztapalapa llevaba sus garrafones de agua a llenarlos al pabellón con el agua de lluvia que habíamos captado durante los días anteriores. Y en Polanco los niños se tomaban el agua. O sea, realmente había una confianza del sistema que pusimos, porque la gente podía ver todos los filtros por los que pasaba el agua de lluvia antes de que se la tomaran. Entonces, demostrar y mostrar esa infraestructura hacía que el pabellón tuviera valor. Y para nosotros era determinante, porque lo que nosotros queríamos hacer con este proyecto era decir, el espacio público puede ser esto. O sea, esta es una demostración en pequeña escala de lo que puede ser el espacio público a escala grande. Y cómo se puede convertir el espacio público en ese gran promotor de la cultura del agua, si, como decíamos hace unos momentos, se vuelve en ese lugar que capta el agua pluvial, que trata el agua pluvial y que luego la puede usar para riego o la puede usar para distribución en sanitarios, y las porciones que no tocan el suelo las puedes usar hasta para bebértela, ¿no? Entonces, aquí está el agua con las piedras coloidales que le daban el último toque de los filtros, ¿no? Y toda la explicación de cuánto llueve en la Ciudad de México, qué tanta agua se puede encontrar en qué lugares. El sistema que pusimos es un sistema de isla urbana que seguramente conocen aquí, que, bueno, si no, búsquenlo, son un grupo que hace sistemas de captación de agua pluvial muy económicos, específicamente para las zonas donde no hay acceso al agua. De hecho, van a dar 2 conferencias en el estudio, en el módulo de agua. Buenísimo. Y además, con todo un proyecto y un programa cultural, invitamos a grafiteros, hubo teatro al aire libre, títeres para niños. Durante un mes, un programa muy intenso de cultura del agua con el símbolo del pabellón, ¿no? El siguiente proyecto también fue un pabellón, y este es el primer proyecto que hicimos. ¿Me escuchan así o no? Sí. Bueno, este proyecto fue el que implementamos.
Este proyecto fue nuestra propuesta para hacer el pabellón Eco 2015. No sé si ustedes conocen este concurso que hay cada 2 años en el Museo del Eco, que es un concurso de arquitectura para proponer un pabellón de verano. En el año 2015 tuvimos la suerte de ganar este concurso con una propuesta que se llama la paradoja hídrica. Y para nosotros fue muy importante porque es la primera vez que pudimos expresar en un espacio público esta controversia o esta paradoja que existe entre el exceso de agua y la escasez de agua y la negación que tenemos los habitantes de la Ciudad de México para entender y ver este problema. Y nuestra propuesta surgió de una visita que hicimos a la obra del túnel emisor oriente del Teo, que resulta que es esta tubería, la más grande del mundo, que está desde 50 metros de profundidad hasta 150 metros de profundidad. Este es el túnel que está a 50 metros. Tienes que bajar, es una mina, ¿no? Y cómo este túnel, que está construido por una serie de anillos de concreto prefabricado, es una infraestructura de las más grandes que se están haciendo en el país, pero que nadie es capaz de ver y nadie entiende para qué sirve ni por qué es necesario tenerla. Entonces, a partir de esa visita, se nos ocurrió la idea de por qué no tomar uno de esos anillos de dovelas que forman el túnel emisor oriente y sacarlo de los 150 metros de profundidad a los que está y ponerlo en un contexto completamente diferente, que es el contexto de un museo, como una pieza que se convierte en un sitio de demostración de actividades culturales, ¿no? Y entonces hicimos este dibujo del túnel, de cómo el túnel se puede extraer, cómo el túnel también tiene estas cualidades plásticas y estéticas, pero que a la vez te hacen preguntarte de dónde viene esto, qué es esto, y entonces poder hacer esa reflexión, ¿no? Que es mucho lo que hace Olafur Eliasson, que no sé si conocen este artista, que de repente trae una piedra de hielo del glaciar y la pone en el centro de Manhattan, ¿no? Como para entender qué hace esto aquí, de qué se trata esto, y entonces empezar a hacer una reflexión sobre, en este caso, el calentamiento global, en nuestro caso, sobre el agua que usamos y a dónde se va el agua que usamos, ¿no? Y entonces utilizar ese anillo de dovelas como un pabellón para actividades artísticas y culturales, con una estética muy fina, un detalle que ahorita van a ver, y que nunca se puede ver porque está a 150 metros de profundidad. Ubicado así en el patio del Eco, en el patio de Matías Geritz, además con una geometría muy precisa, un círculo, que de alguna manera dialoga con la geometría de Geritz, de Mazas, la torre. Y cuando lo llevamos, ¿no? Como transportamos esto con estos trailers, para colocarlo ahí, y que se pudiera ver así, ¿no? Este anillo de dovelas prefabricadas en el patio de Geritz, y de repente lleno de gente. Nos visitó un grupo de 50 estudiantes, entonces todos los que caben, pero también como un sitio de conciertos, como un lugar de charlas, con esta doble función de meterte al drenaje para tener una de las actividades más sofisticadas, que es el arte, ¿no? Pero además como el arte también habla de la conciencia y cómo podemos hacer arte también teniendo una conciencia de lo que estamos haciendo, ¿no? Y bueno, el penúltimo proyecto que les voy a presentar es el Parque Hídrico Quebradora, que es un proyecto de la UNAM, es un proyecto que hicimos en el Instituto de Investigaciones Sociales, con un grupo multidisciplinario de gente de toda la universidad, mucha gente de arquitectura, paisajistas, químicos, ingenieros, geólogos, bueno, todas las que ven aquí, ¿no? Y ahí está el equipo de gente que trabajó con nosotros. Y es un proyecto que surge de una investigación que empezamos en el año 2012, que se llamó Acuiculturas Hidrourbanas, y que propuso desde el año 2013 este proyecto, La Quebradora, como el proyecto piloto de una infraestructura paisajística. La Quebradora está en la delegación Iztapalapa, que como saben es una de las delegaciones con más problemas. En el oriente de la delegación Iztapalapa, colinda con la avenida Ermita y tiene
un lado que también colinda con Avenida de las Minas, que es una de las calles que bajan de la Sierra Santa Catarina y que trae un caudal importante de agua de escurrimiento en época de lluvias. Tiene un contexto volcánico muy claro, ¿no? Están los volcanes de la sierra justo atrás, pero además está inmerso en un contexto urbano que es toda la zona de la Sierra Santa Catarina, que es una zona de autoconstrucción donde no hay muchos espacios públicos, sino todo lo contrario, ¿no? Habrá unos 2 o 3. Pero que además colinda con una de las avenidas que históricamente han sido más importantes en la Ciudad de México. Es una de las primeras vialidades que existen desde antes que llegaran los mexicas, que conectaba todos los pueblos de la ribera del lago de Texcoco. Y que el día de hoy tiene estas problemáticas. Es una de las zonas más densamente pobladas, con los ingresos menores de la Ciudad de México, con equipamientos de gran escala, pero concentrados en lugares que normalmente están lejos de las zonas de vivienda. Y aunque tiene grandes espacios públicos, por ejemplo que es el Parque Cuitláhuac-Mellehualco, que fue el basurero más grande de la Ciudad de México, que tiene un subsuelo muy contaminado. De hecho, hay una tesis que dirigimos en el taller hídrico hace 3 años, que es sobre el Parque Cuitláhuac-Mellehualco, que habla de todo este subsuelo contaminado que tiene el espacio. Y luego, por ejemplo, el Cerro de la Estrella, que es uno de los lugares de culto icónicos de la Cuenca de México, ¿no? Pero en realidad esas dos grandes espacios verdes es donde se concentra todo el espacio verde de Iztapalapa, y lo demás son pequeños parques que realmente no tienen, a los que la gente no tiene tanto acceso. Y es un lugar que se ha transformado de esta manera desde 1940 al año 2010. Y antes de esto era un lago. Entonces ustedes se podrán imaginar como la historia de este sitio. Que vive esta paradoja, la paradoja hídrica, justamente del exceso de agua pluvial y la escasez de agua potable. Y entonces planteamos un proyecto que tenía estas características: disminuir inundaciones, infiltrar agua al subsuelo, tratar agua residual, reutilizar agua pluvial, regular el consumo de agua potable, generar energía eléctrica, beneficiar a 28,000 habitantes que viven en un radio de 600 metros alrededor del parque, para que entiendan como la densidad que hay en este espacio, triplicar el arbolado que originalmente había en el lugar, facilitar la movilidad peatonal y fomentar la cultura del auto. Este es el predio de la Quebradora en su estado original. Bueno, en realidad no es original, es el estado en el que lo encontramos en 2016, con esta situación urbana, ¿no? La bajada de Avenida de las Minas y el encuentro con Ermita, que además se vuelve una bajada de agua muy importante en época de lluvias, con un pozo de agua aquí, un templo y una unidad habitacional, y luego este espacio que se había preservado gracias a que lo tenía el sistema de aguas y después servicios urbanos de la delegación, como un espacio para mitigar inundaciones en Ermita y Iztapalapa. Entonces este caudal lo conducían en parte al predio, lo usaban como vaso regulador para que no se inundara tanto Ermita. Pero resulta que esa gran cualidad que tiene el predio de infiltrar agua de manera natural, porque tiene un suelo de roca, en realidad nadie la veía ni nadie la entendía, y más bien en la zona se vuelve como un foco de inseguridad y de peligro, porque pues, es un lugar enyerbado, bardeado, al que realmente los delincuentes podían escapar de manera muy fácil y difícilmente alguien se metía ahí a buscarlos. Entonces hicimos una serie de talleres con la comunidad para generar un programa para el proyecto que pudiera ser compatible con esta idea que teníamos nosotros de que fuera una infraestructura para el manejo del agua. Entonces lo que los vecinos propusieron en realidad fueron todas las actividades que querían que hubiera en el espacio público, además de esta gran actividad, o más bien de este gran programa, importante programa de mitigación de inundaciones y tratamiento de agua residual. Y entonces armamos el proyecto en estos 3 ejes. El eje hídrico-ambiental, que es de la infraestructura, de tomar agua, del drenaje
limpiarla con un sistema de tratamiento combinado de humedales y planta de tratamiento, para después utilizarla en el mismo parque y tomar un caudal de agua residual, de agua de escurrimiento, lo que pudiera entrar en esta zanja, para llevarlo a estos reservorios, por un lado a este y por el otro a este, que son los lugares donde se conserva el terreno natural, se guarda el agua y se puede infiltrar por una superficie rocosa que hay en este borde, ¿no? Y además captar agua de lluvia, tanto en un espejo de agua como en los techos de algunas de las intervenciones que hicimos, para que la gente pudiera beber agua de lluvia filtrada. Todo el proyecto es autosuficiente en energía eléctrica. Se triplica el arbolado que originalmente había, con especies endémicas o muy adaptadas a la cuenca de México. Se infiltran más de 68,000 metros cúbicos de agua al año. Se limpian 84 metros cúbicos al día de agua residual, y además se pueden tener de 20 a 100 litros de agua pluvial filtrada. Pero además de todo, es un lugar que facilita la movilidad. Sobre todo es un lugar que facilita la movilidad. Abrimos puertas por todas las calles que colindan con el parque, para que la gente lo pudiera atravesar para llegar a los lugares donde se toma el transporte público, que es la esquina con Ermita y después hacia acá, desde el norte hacia el sur, desde el sur hacia el norte, de oriente a poniente, y los conducimos a través de una serie de plazas y de senderos que justamente tienen esta función de juntar gente y de conducir a la gente. Además recuperamos la vialidad que es el borde norte, que era una de las más peligrosas porque era una vialidad que iba entre dos muros ciegos. La transformamos en un lugar que se incluye dentro del parque. Digamos que aunque el parque tiene una reja muy translúcida y tiene entradas muy importantes sobre esa vialidad, sobre todo el teatro al aire libre, que es donde se pueden tener funciones en la noche. Entonces, de alguna manera llevas la vida a esa zona y haces que sea menos insegura, ¿no? Pero además con un conocimiento y una comprensión profunda del contexto de una zona volcánica, haciendo referencia y más bien entendiendo análogos de paisaje como nos hemos aproximado históricamente en la cuenca de México al paisaje, y fue a través de estas, o ha sido a través de estas plataformas, ¿no? Tanto en sitios arqueológicos como en Ciudad Universitaria, ¿no? Entender el paisaje como una secuencia de plataformas ha sido muy efectivo, por lo menos en la Ciudad de México y en las zonas del centro de nuestro país, y trabajando con materiales que son de la zona, ¿no? Y entonces el predio de la Quebradora no pierde su función de regulación de agua, de infiltración, sino que además tiene toda esta función de tratamiento de agua residual y de captación de agua pluvial, y se convierte en un lugar donde se le brinda servicios importantes a una comunidad que no tenía esto, ¿no? Una comunidad donde no hay una cafetería donde te puedas sentar a tomar café, ¿no? Donde no hay una biblioteca ni una librería, y donde la gente nos lo pidió, ¿no? Nos pedían, oye, un lugar para que pues podamos ir a desayunar o a tomar un café de repente, porque así nos gusta y no queremos siempre tener que ir a Coyoacán o a la Colonia Condesa, ¿no? Y vinculando la parte de la calle con la parte de la plaza, haciendo siempre estas vistas cruzadas para que no se generen lugares ciegos, sino que siempre pueda haber desde las partes altas visibilidad a través de todo el espacio público, introduciendo también programas educativos y culturales como un espacio para generar proyectos de cultura del agua, de mejor manejo de residuos sólidos, y además brindando espacios públicos de gran calidad para una comunidad que no tiene tanto acceso al espacio público, y donde el espacio público se convierte justamente este derecho a la ciudad, derecho a tener lugares para transitar dignos, ¿no? Lo que decía Lefebvre, que tiene paisajes en lluvias y en secas, que se convierte en una gran lámpara en la noche. Es un lugar donde el diseño de iluminación no era el de un estadio. O sea, nuestra intención de diseñar iluminación aquí era un estadio, para que el que llegue a las 10 de la noche a su casa y necesite atravesar por la Quebradora del metro, del transporte público a su casa, pueda hacerlo sin temor de que lo van a asaltar, a violar o a
matar en el camino, ¿no? Y bueno, este proyecto se empezó a construir en 2017. Y aquí pueden ver algunas imágenes. En 2018, a principios, garantizaron los fondos para que se acabara su construcción. Ganamos estos dos premios que mencionaron hace rato, pero en finales de 2018 lo clausuraron. Entonces, y entonces, el día de hoy estamos viviendo un momento crítico para el proyecto, porque hay una parte, digamos que la excusa para clausurarlo, y bueno, es una excusa válida, es que la delegación no presentó la manifestación de impacto ambiental a tiempo, que es cierto. La UNAM entregó una manifestación de impacto ambiental, pero la delegación nunca la presentó ante la Secretaría de Medio Ambiente. Les hicieron la observación y les dijeron que presentaran un siguiente, digamos que cuando no presentas la mía, hay una siguiente instancia que se llama daño ambiental. Les pidieron que presentaran el daño ambiental y tampoco lo presentaron. Entonces, antes de que saliera la administración pasada, clausuraron el proyecto. Y ahorita está, pues este era el avance que había en noviembre de 2018, y actualmente está detenida la obra. Y el doctor Manuel Perló, que es coordinador junto conmigo del proyecto, el doctor y yo hemos estado haciendo cualquier tipo de esfuerzo que se puedan imaginar por revivir el proyecto, por revivir la obra, a pesar de que es una cosa que no nos toca a nosotros. La UNAM acabó su convenio con la delegación en mayo de 2017. Y bueno, pero este es nuestro hijo, entonces durante todo el tiempo hemos estado atrás de él. Nos duele enormemente que esté detenido el día de hoy. Y nos interesa muchísimo que se pueda volver a habilitar, porque aunque no es solamente un vaso regulador, digamos que este lugar podría ser un gran vaso regulador y ya, ¿no? Pero es un espacio público con vaso regulador que tiene cualidades que van mucho más allá de solamente regular agua, ¿no? Es una cosa, es una intervención en la ciudad que genera la transformación de la ciudad misma y de la manera en la que manejamos el agua en esta ciudad. Entonces, justo ese discurso es el que estamos promoviendo. Si nos pueden ayudar, sería una gran ayuda, para revivir la obra de la quebradora, que además es un proyecto que, como ustedes saben, la universidad no tiene fines de lucro. A nosotros nadie nos paga por hacer lo que estamos haciendo. Más bien es un interés genuino por poder transformar la manera en la que se maneja el agua en el Monte de México. Bueno, les voy a presentar el último proyecto muy rápido, que es un proyecto ante la contingencia. Es un proyecto en la ciudad de Juchitán, en Oaxaca, que justamente surge de una buena coincidencia que hubo entre la Embajada de Austria, a quienes les mostramos el proyecto de la quebradora, y un interés de una compañía austriaca que tiene sede en México por auxiliar a alguna comunidad que hubiera sido muy afectada en el sismo del 2017. Entonces resulta que se acercan a la Embajada de Austria, esta empresa, y la embajada les dice: vayan a hablar con el equipo de Loreta, porque hicieron este parque, porque ellos querían hacer un parque, traían su diseño de parque, pero pues era un parque así que ni siquiera tenía lugar, ¿no? Era un parque genérico, ¿no? Ni siquiera europeo, era un parque, un rectángulo con una fuente en medio y querían hacer ese parque en un lugar que tuviera afectación, ¿no? Entonces se acercan con nosotros, les enseñamos la quebradora. Y casualmente yo venía de dar una conferencia en Oaxaca en la Universidad Autónoma Benito Juárez, invitada por un arquitecto que se llama Joao Boto, que es un arquitecto portugués que vive en Oaxaca y que trabaja muchísimo con comunidades en todo el estado y que tenía proyectos de reconstrucción en Juchitán. Entonces me había contado de sus proyectos en Juchitán. Estas personas me buscan para apoyar a alguna comunidad muy dañada, y entonces dije yo, pues claro, con sus fondos apoyan a los de Juchitán, y surge así este proyecto. Y entonces les explico un poco en el Istmo, que es una zona muy baja, al sureste aunque está en el oeste del país.
que desemboca en este lago, que son varias ciudades, Juchitán es la cabecera municipal, y que tiene características muy particulares, como que por ahí cruza la Bestia, muy cerca de ahí, y que además tiene estas grandes granjas de viento, ¿no?, que han sido muy controversiales. Además se inunda porque es una zona muy plana, está solamente 4 metros arriba del nivel del mar, cruza un río, que es el río de los Perros, y además tiene una condición sísmica muy importante. En Juchitán se dañaron 60% de las construcciones después del sismo. Ustedes se podrán imaginar cómo es Juchitán el día de hoy. Cruza además este río, que es el río de los Perros, y el palacio municipal, que era así, quedó así después del sismo. La iglesia municipal, el arquitecto Enrique Lastra fue a poner una estructura para detener esa torre y que no se viniera abajo. Las casas, este es el paisaje de Juchitán, bueno, era el paisaje en mayo de 2018. Y entonces, estos son los de la compañía austriaca. Fuimos ahí, que este es José Pablo, que es mi socio. Pues fuimos a Oaxaca, y estos son los de Ruth, los del estudio Ruth, que son los que trabajan en Oaxaca, a ver cómo podíamos apoyar con los fondos de los austriacos. Y resulta que hay un lugar de la compañía. Bueno, y resulta que hay esta problemática, todo el cascajo se tiró al río, ¿no? Porque hay un dicho allá que es todo lo malo que se lo lleva el río. Entonces, todo el cascajo se tiró al río en un intento no tan malo de hacer un dique con el cascajo, pero con un desorden completo. Entonces, en realidad, se hizo el dique y se contaminó terriblemente el río. Pero además, con este problema de las inundaciones, que esta foto se tomó el día que yo fui, en mayo, o sea, no es coincidencia que se inunda todo el tiempo, ¿no? No vas casualmente en inundación, también se inunda. Y entonces resulta que hay un espacio, un pequeño espacio público en el centro de la ciudad, que es este, que tiene estas condiciones, y que es un centro que la comunidad se organizó para hacer ahí un centro recreativo infantil. Que la base es esta casita. Esta casita se cayó en el sismo y la reconstruyó Ruth, el estudio que trabaja en Oaxaca. Y el maestro Francisco Toledo donó parte de su obra para hacer esta reconstrucción y sobre todo también donó el piso que él diseñó, ¿no? Pero resulta que las condiciones eran estas, la casita muy bonita, pero todo el resto del espacio público en estas condiciones. ¿No? Y entonces lo que hicimos junto con Ruth y junto con otra arquitecta que se llama Nayeli Quiroz, que también es egresada de esta facultad, que estaba haciendo un proyecto de investigación en Juchitán, fue a hacer una propuesta para el espacio público, donde el material principal fuera el material residual de las demoliciones. Específicamente el tabique, todas las construcciones en Juchitán son de tabique, entonces una recuperación de tabique y una recuperación de cascajo para hacer un taller de carpintería y herrería con muros de cascajo, siguiendo este sistema constructivo que se llama Gallola Pombalina, que es un sistema constructivo portugués que se implementó en 1785 después de un sismo que destruyó todo Lisboa y además luego hubo un incendio. Entonces en ese momento el rey pues, tenía, imagínense, una montaña de cascajo, pues ¿qué hacemos con esto? Muros, y reconstruyó Lisboa con este sistema constructivo. Entonces nosotros decidimos hacer visible el sistema constructivo a través de este taller con estructura metálica y muros de cascajo y luego toda la pavimentación con muros recuperados de las derrumbes, ¿no? De las demoliciones. Hicimos una serie de detalles constructivos y además muy vinculados a la tradición, porque el espacio público también es espacio de cultura y es espacio de identidad y es lo que indica a qué pertenecemos, de dónde venimos y qué podemos hacer. Entonces, tomando como base el tejido ismeño, este patrón que es súper bonito, muy geométrico, hicimos una propuesta de pavimento y de captación de agua en el espacio público, que se convirtió en esto, una plaza que en el centro puede almacenar agua, que funciona como las plazas de Venecia, donde esta agua se infiltra y llega acá abajo a una cisterna, y que con esta agua se surten unos baños que están en esta parte de acá, ¿no? Que se ve así en planta.
conservando pues, los árboles, todos los árboles que hay en el predio, y que esperamos tenga esta imagen. La obra empieza en un mes y medio, ahora que están acabando de juntar fondos de la compañía austriaca, que es un lugar para que los jóvenes aprendan oficios. Juchitán tiene una tradición muy importante de diseñadores gráficos. Bueno, Toledo es de ahí y hay toda una escuela de diseño gráfico en Juchitán. Entonces, poder tener un espacio para diseño gráfico, un taller de oficios y además el centro recreativo infantil que tiene una biblioteca, más el espacio público que está construido con el material del sitio, ¿no? Y que tiene además esta posibilidad de volverse en grada para la cancha de básquetbol que está enfrente. Y bueno, que para nosotros en este momento es un proyecto muy pequeñito que además lo estamos haciendo pro bono, pero se vuelve como una de las joyas y de los proyectos más importantes que estamos desarrollando en el país. Pues bueno, no sé si tengan preguntas. Muchas gracias. No Bueno, voy a hacer la típica que dice que más que una pregunta tengo un comentario. Primero, muchísimas felicidades, creo que está divino el trabajo que están haciendo, muchas felicidades por lo que están. A veces las cosas que más nos satisfacen son las que menos satisfacen a Banamex, a American Express, pero está divino el trabajo que están haciendo aquí, y sobre todo porque es un trabajo como esta metáfora del tejido, del diseño con el tejido arquitectónico, es una metáfora del tejido urbano, ¿no? Del tejido social, de estas cuestiones, de este lazo que generan. Quisiera nada más aportar como una aportación a las definiciones que dabas al principio. Me parece que sería muy importante añadir una definición del siglo XXI, ¿no? Tenemos ya 19 años en el nuevo siglo. Michael Batty es un pastor y nada me faltará, entonces quisiera agregar la definición de Michael Batty, ¿no? Michael Batty propone una nueva ciencia para las ciudades, junto con de todo el Instituto de Australia y el MIT. Me parece que hay una reflexión muy importante al final de la presentación que se suma, ¿no? Que es que las ciudades no son ni las calles, ni lo construido, ni lo natural, ni la gente, ni los perros, ni los coches, ni los semáforos, ni transporte, ni nada. La ciudad son las acciones, transacciones e interacciones y nada más, ¿no? Si somos solamente personas, no formamos una ciudad, son solamente edificios, no hay interacción. Lo que realmente tiene la ciudad es eso, ¿no? Entonces, al final cuando hablábamos de las inundaciones, la ciudad no se inunda el territorio. El problema es de nosotros, que tenemos las ciudades. Entonces, vengo de estar un par de días en la selva en Costa Rica, y es que no, es un problema porque es un país monzónico, entonces es importante que los ríos y llevar el problema es el puente, ¿no? Me parece que esta reflexión que hacía sobre el tema de emisión ambiente, donde la tecnología es de 2009, pero la estrategia es de 1900, me parece que tiene que ver con de 1600, tiene que ver con una transformación también sobre el cambio climático, y que obviamente lo que tenemos previsto hoy, que es la otra aportación que quería decir, de revisar estas nociones de lo climático y la relación del paisaje con la ciudad, y ya hablando de la ciudad con estos tres elementos, las normas tienen mucho que ver, ¿no? Cuando revisamos la historia de las normas, hasta 2015 logró con agua, después de mucho tiempo de empujar, el diseño hidrológico se hiciera a través de cálculos de retorno de lluvia de 500 años. Para el 2015, que por fin lograron eso, en enero del 2015 les autorizan 500 años, y ese año tenemos 13 eventos de 1000 años. En 1000 años. Se inunda en 3 horas todo el estacionamiento del Hospital Ángeles, todos los coches pérdida total, a punto estuvieron de pérdida semanas porque no hubo, pero se dieron cuenta que entonces ese día la norma ya estaba
Entonces, ¿cómo hacer para que las normas, el tema de lo normativo, digamos, la historia de lo normativo también aporte a esta noción de que nothing is forever, ¿no? O sea, hoy hacemos un tejido precioso, con unas piedritas, lo que se cayó, todo esto, sabemos que no va a ser para siempre, sabemos que va a haber una nueva etapa y vamos a tener una nueva ciudad y tenemos también que quitarnos esa frustración de esta destrucción física, pero de la nueva construcción de ciudad. Y por último, una aportación también al tema de lo de Highline, el crédito de James Horner en la creación del Highline me parece que es sobrepasado por el crédito de Amanda Bourdain. Amanda Bourdain caminó toda la ciudad, todo Queens, todo Brooklyn, todo Manhattan, todo Bronx, todo Staten Island, y ella fue la que desde un escritorio, como siempre decimos, eso lo hicieron en un escritorio en no sé dónde. Ese trabajo de un escritorio burocrático es enorme y es el principio de muchas cosas importantes. Me gustaría mucho nada más que agregar, obviamente, el crédito enorme de James Horner. Amanda Bourdain. Si quieren buscar en TED Talks, hay una reflexión muy importante de Amanda Bourdain sobre la creación del espacio público y obviamente la condena a todos estos proyectos que en China y obviamente en todas partes del mundo dicen, vamos a poner un puente de tren, sí, lo vamos a dejar que se vea feo y luego le ponemos un, ¿no? Como el Chapultepec, ¿no? Y ya como nos van escuchando todos y nos tienen su atención, voy a aprovechar también para hacer una reflexión sobre todas las tesis de mi maestría, la maestría de proyectos de desarrollo urbano. Todas empiezan. Todas las tesis empiezan con, para el año 2030, el 50% de la población, el 50% de la población de las ciudades, desde 1980 el 80% de la población latinoamericana vive en ciudades. ¿Cómo vamos a hacer para vivir el 90, el 100, ¿no? Hoy ya tenemos esa condición y nada más es una reflexión de que Latinoamérica es un caso muy particular, ¿no? Muchísimas gracias. No, gracias. Susana. Te felicito, Lorena, porque eres una inspiración. Pienso que cuando me he diplomado de diseño y construcción sustentables nos invitaban a recuperar los ríos afuera. Yo cuando fui a Culiacán, qué ciudad más bella, que tomaron el río y la vida se mueve con la gente y empiezan con el calor a las 10 de la noche a salir a todo en el río y hay muchas cosas. Yo me pongo a tus órdenes, vivo aquí en Oxtopulco y vivimos inundaciones, aparte del horror de la movilidad que cada vez es imposible. Yo soy coyoacanense y he vivido el deterioro de nuestra ciudad. Trabajé aquí en la UNAM 30 años y cada vez la veo peor. Y yo creo que la tenemos que recuperar. Quería hacer un colector y abrir, decía que el diámetro fuera de 30 a 60, a 70, a 1,80. Les digo, ¿y van a juntar el agua de arrastre sanitario con el agua pluvial? Sí, es un crimen. Les dije, eso no se debe de hacer. Bendito sea Dios que había 20 conjuntos y dijeron, bueno, pues di algo, traemos solución, pero nos podemos sumar contigo. Estuve con los pueblos ahora, porque ahora nos quieren cambiar de barrios originarios. Les digo, soy así, pero soy mexicana. O sea, yo no soy negra y de sombrero, pero créanme, mi abuela de Chihuahua, y mi mamá de Coahuila, y mi papá güero de San Luis Potosí. Y entonces, ya estuve allá en esa reunión. Hay gente de San Lorenzo, Tezongo, de la Cusco, de diferentes barrios, ¿no? Entonces dije yo 3 cosas. Recuperar agua con sistemas, lo queremos hacer con hidrocuadrantes, para no traer, cuando Claudia Sheinbaum dijo que iba a traerse más lejos, le dije, por piedad, tenemos que infiltrar el agua porque si no creamos cavernas. O sea, ¿de dónde? Si queremos por 1. 2, convertir la basura
En biofertilizante hay patentes y lo estamos haciendo. Con una gente de SEDEMA que hablé, me dijeron, sí, lo pusimos en el Parque México. Pues sí, pero si lo haces público, muere el rey, vive el rey. Lo tienes que hacer público-privado. Y hacer con la ley de cambio climático, la de GEPA, la de GPI, hacer esta que es responsabilidad compartida de la ciudadanía, no todos se lo podemos tirar a la autoridad. 2, convertir la basura en biofertilizante. Y 3, volver a reforestar. Digo, Mancera se dedicó a quitarnos las pocas manchas verdes que quedaban. Mi oficina está ahí en Insurgentes y Barranca, y pues vi la matanza de árboles, y entonces podemos hacerlo con paisaje de la zona, no todo tiene que ser mayor. Y me pongo a tus órdenes porque ahorita estoy metida por arriba y por abajo, ¿no? Entonces, para recuperar, porque sí hay que recuperar para seguridad y para que la gente esté. Y felicidad. Digo, no sé ya de esto, pero Perdón, ¿puedes cerrar? Que son muy bonitos, la verdad. A la maestra Loreta Castro Reguera Mancera por su participación con la conferencia magistral Ciudades Sustentables, comparte el segundo diplomado taller práctico en diseño y edificación sustentable, aplicación de herramientas.